Porque realmente lo que nos espera es un nuevo mundo. Estamos en este momento asistiendo a la agonía de un mundo, pero también a los dolores de parto de un mundo nuevo. Es que estamos hablando de una mutación para la cual hay una cuarentena en el desierto y se alimentan de algo extraño que es el maná. ¿Puedo equivocarme radicalmente? Sí. ¿Por qué? Porque en este momento se están entrecruzando, llevan mucho tiempo, pero nunca los planos interdimensionales, nunca las líneas del tiempo se habrán cruzado tanto como en 2027. Es que es algo que está planificado desde hace mucho tiempo. O sea, por ciertas élites, psicópatas no, como dice Emilio Carrillo, fuerzas involutivas, que están a otro nivel y que utilizan a sus contactos aquí. Aunque puedo estar radicalmente equivocado, y lo deseo, que 2027 va a ser un año decisivo, que si lo anterior fue una bomba, esto va a ser como... Y como dicen los gnósticos desde la antigüedad, es que vivimos en una cárcel. Y es una realidad. O sea, hay una celdilla que permite escapar de aquí, lo creamos o no, a los seres. O sea, cuando uno desencarna, se queda una y otra vez atrapado, repitiendo patrones, esclavizado una y otra vez. Pero eso tiene una oportunidad de ruptura. 2027. Es una guerra entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad. Es una guerra de la evolución y de la involución. La humanidad fue un experimento ultraterrestre. Concibe incluso a los seres que pueden estar, y de hecho creo que conviven con nosotros en otros planos. ¿Cuál es el propósito de Trump con los humanos? 2027, el templo tiene que estar levantado para recibir al Mesías. Vamos a dar entrada por aquí a don Enrique de Vicente, gran escritor donde los haya, investigador, uno de los más conocidos de, se puede decir, España, Iberoamérica. Bienvenido aquí, Somos la Nueva Era, estamos en vivo y en directo. Don Enrique de Vicente, ¿cómo estás? Bien hallado, Diego. Nos tuteamos, por favor, no claro me llames sí. Don, porque parece que es Don Corleone. Es que soy el Don Corleone de estos temas. Bueno, muy conectado a toda Hispanoamérica, para mí Hispanoamérica, incluido Brasil, porque Hispania era toda la península ibérica en tiempos romanos. Así que, como nuestra civilización es una continuidad del Imperio Romano, es decir, del cuarto y último imperio al que se refiere Daniel en su certera visión profética, que se está materializando ahora más que nunca, ha sido continuada por la primera Roma, la segunda Roma que fue Constantinopla. Cuando cayó Constantinopla, la tercera Roma fue Moscú y la cuarta Roma fue Washington, diseñada como tal, con toda intención por los padres fundadores, con su Capitolio correspondiente. Así que en esas estamos, y te decía, muy vinculado a todo el país, a toda la hermandad hispanoamericana, no solo porque he sido corresponsal de revistas de toda América, como 2001, la mítica revista argentina, fíjate, Periodismo de Anticipación, fui corresponsal en España, luego he sido corresponsal también en España de esas grandes revistas editadas por en México, por la misma editorial que editaba Duda, la mítica Duda, pues eran contactos extraterrestres supermente, y finalmente, durante 25 años, tuve la oportunidad de fundar, de crear y dirigir 25 años, Año Cero, que se distribuía en toda América, y para mí esa es algo que nunca olvidaré, la gran acogida que ha tenido mi trabajo en toda América, previamente también muy interesante, que se editaba en todas partes, yo era asesor y colaborador, y los artículos se distribuían en todas las ediciones. Mi vinculación ha sido desde muy joven, tremenda, sobre todo con Argentina y con México, desde que tenía 18 años, pero bueno, eso sería otra historia, con ufólogos increíbles. Uno de ellos, el padre Benito Reina, que era un gran ufólogo bonaerense, jesuita, y digamos, de alguna manera maestro del que luego fue Papa, el Papa Francisco, que estaba en su tú tienes tanta trayectoria que necesitaríamos varios programas, Enrique, porque sí, también yo sé que tú has participado en organizaciones como Fundación de, CNT y cosas así, ¿verdad?
Pero esto ya... pero eso es otro terreno. Eso es otro terreno. Sí, es el terreno del sindicalismo. En ese sentido he tenido la suerte, porque la divina providencia lo ha puesto en mi camino, de conocer a la gente más diversa. Pero bueno, esto lo comentabas porque lo comenté en el último programa que hice con mi querido amigo el coronel. He de decir ya a todos los amigos que tengo en canal de YouTube que lamentablemente tengo que decir que no a todas las entrevistas, porque el tiempo no da de sí. Claro. Y apenas tengo tiempo para atender a mi propio canal, pero tu invitación la he acogido con mucho gusto. Muchísimas gracias. Me encanta tu iniciativa, Diego. La nueva era, que hay otra nueva era que tú estás dejando ver por encima de esa etiqueta comercial. Porque realmente lo que nos espera es un nuevo mundo. Estamos en este momento asistiendo a la agonía de un mundo, pero también a los dolores de parto de un mundo nuevo. Adelante, Diego. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Y además, yo te sigo en el canal de YouTube desde siempre y sí que veo que últimamente has subido poco contenido y lo echo de menos, Enrique. Lo echo de menos, que estás menos activo en tu canal y lo sabemos, lo echamos de menos. Oye, pero estás hablando y, bueno, tienes ahora un encuentro con también un amigo del programa que ha estado por aquí con el programa. Ahora si quieres nos cuentas un poquito con Emilio Carrillo también del encuentro que vais a organizar. Pero información muy importante que tú estás ahora mismo revelando sobre acontecimientos, sobre profecías, sobre coincidencias que se están cumpliendo y no es nada alentador. Viene un año que hay que estar preparados, Enrique, para lo que puede venir, porque nos están amenazando por guerras, pero ya vemos que hay 2 alcaldes con conexiones, por lo menos uno de ellos, con el mundo islámico un poco radical en Nueva York y en Londres. Esto nunca se había visto antes. No, es que es algo que está planificado desde hace mucho tiempo. O sea, por ciertas élites, psicópatas no. Como dice Emilio Carrillo, fuerzas involutivas, que están a otro nivel y que utilizan, a sus contactos aquí. Todo está planificado. Ahora, ese es su plan. En el encuentro que tengo con Emilio Carrillo lo titulamos Ordo Apcao. Es decir... Lo voy a poner por aquí, Enrique, aquí en el banner, lo puedes ver, mira, para que la gente pueda conectar. ¿Esto cuándo es? El 22 del 11. El sábado, mira, la divina providencia, yo no digo nunca el azar, no creo en el azar. Sí hay, por supuesto, o sea, el azar o los accidentes existen. Tu destino, por mucho que creas que está prefijado, se puede torcer si en un momento estás mal, te falta la atención y te lanzas sobre un coche que viene, por ejemplo. Pero decía que para mí la divina providencia, otros dirán el azar, quiso que la conferencia, el encuentro, tuviera lugar ese día porque estaba planificado otro sábado distinto, pero el colegio nada más que tenía ese sábado libre. ¿Por qué tiene tanta importancia la fecha? Porque fíjate, es un 22 del 11. Ya luego si decimos 2025 es distinto. Es decir, 2025, que a lo mejor se me escapa, no lo he contado, son 9. 11 del 11 del 9, que sigue teniendo un significado. Wow. Con este tema de los números, y más que los números, con el tema de los ciclos, es algo que intentaré detallar. Mira, mi forma de hacer esos encuentros es prepararlos, cosa que todavía debo seguir con ello. Y por lo tanto, esta semana, lo digo para los amigos, amigas, cientos que tengo que me escriban WhatsApp, no voy a contestar ningún WhatsApp. Mañana, lunes, grabaré el programa de televisión, pero hay desconexión total. Porque merece la pena todo mi esfuerzo plasmar lo que intuía y lo que cada vez voy prefijando más. Con respecto a los ciclos y con respecto a los arquetipos que ya están encarnados, arquetipos poderosísimos en el mundo. Te hago una pregunta, Diego. Una pregunta que me gustaría hacerle a quienes participen en ese encuentro. ¿Qué líderes, es decir, lo que es un líder con carisma, con fuerza, y un líder tiene gente a favor y tiene gente en contra? ¿Qué líderes crees que hay en este momento en el planeta? Mencióname algunos. Yo te voy a decir la dupla, y te digo dupla porque no es el solo, es Trump, Elon Musk. Con el tema ahora de las tierras raras, vale, se ha abierto un ecosistema, ¿sabes? Enorme, nuevo, y creo que Elon Musk pinta mucho. Además, que sí, exactamente, o sea, Donald Trump, Elon Musk, te diría también Putin, clarísimamente Putin. Vale.
El presidente chino no tanto. Yo creo que ahí él es más marioneta, ¿no? ¿Quién sabe algo de él? O sea, Nadie. el presidente chino es China. Es el Partido Comunista Chino. El partido, yo, exactamente. ¿Sabes que se llama PCCH? O sea, Partido Capitalista Comunista Chino. Es el capital comunismo. No, Netanyahu, te diría. Netanyahu sí. Pero bueno, sí. Pero perdona, Netanyahu, ¿para quién es líder? Explícamelo, por favor. Bueno, déjamelo. Sí. Bueno, ¿Para qué países es líder? ¿O para qué gente? Para el sionismo, sobre todo. Vale, ya está, definido. Es decir, es el líder del sionismo. Y fíjate lo que dicen ciertas corrientes sionistas, que voy a procurar plasmar ahí brevemente, es que Netanyahu es el que prepara el camino para la llegada del Mesías que espera Israel. Y ahí es donde vamos a entrar. ¿Pero por qué te hacía esa pregunta? Que has respondido, yo creo, muy sabiamente, ya para darme la razón. Porque como no hay tiempo para tocar todo, yo voy a desarrollar en mi primera conferencia, que es las cartas del futuro están sobre la mesa, los arquetipos encarnados que anuncian. Y voy a empezar por la portada de The Economist de 2017, donde se ve a Trump como el emperador. Las cartas del tarot. Recuerda que los arcanos mayores del tarot en inglés se dicen trumps. Los trumps. Y ahí está él como 2017. Pero aparece también un personaje que no es Elon Musk, parece más Mark Zuckerberg, porque además tiene el símbolo que años después iba a tener Meta sobre la cabeza, es el mago, ¿vale? Y aparecen otra serie de cosas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque 2017, que es el año, todo tiene que ver con todo lo que tú has mencionado. Voy a hablar, de él, de Putin, voy a desarrollar y mínimamente de Elon Musk, porque es fundamental. Lo que pasa es que no, ojo, colateralmente, no los satélites, sino otros personajes importantes, pero menores, que tienen que ver con Trump. ¿Por qué es eso? Porque 2017 es el año en el que toma el poder Trump, de forma inesperada. Pero es un año en el que ocurren varios hechos decisivos. Uno, el hecho decisivo que ocurre es su llegada al poder, única en la historia, por todo lo que conlleva, que sería mucho. Dos, en diciembre de ese año hay una revelación excepcional. New York Times publica en portada que, pese a que decían que el tema no les interesaba desde hace medio siglo, el Pentágono financiaba al menos 2 proyectos ovni secretos. Hay mucho más. Lo más fundamental. Jerusalén es consagrada por la continuación del Imperio Romano, es decir, por el emperador de Washington, como la capital del Estado de Israel. Es un hecho definitivo. ¿Por qué? Porque tú has hablado del sionismo. La mitad del sionismo es el año que viene en Jerusalén. El monte de Sión es el monte de Jerusalén. ¿Por qué tiene tantísima importancia eso? Hay un hecho más, y se desarrollan ese año las redes neuronales de la inteligencia artificial, que va a marcar definitivamente el futuro en una o en otra línea, que es parte del tema de la tarde, que es las dos vías. Digamos, el proyecto de que el nuevo orden y el nuevo mundo sea un mundo transhumanista, un imperio global controlado por las corporaciones, que ya anunció uno de los grandes filósofos de las élites hace medio siglo, Jacques Attali. Lo detallaré, ha sido el consejero de todos los presidentes de la República últimos, y es más, él dijo, Macron, oui, je le créé, yo lo he creado, porque se lo presentó a los Rothschild como banquero, y de ahí, ya sabes, al parnaso. Entonces, ¿qué ocurre? Que es, por la tarde te decía, tocaré eso o una reevolución psíquica, o el salto de una minoría, porque todos los saltos evolutivos los produce una minoría, a un nuevo reino divino. Es decir, al nuevo reino, al quinto reino, reino mineral, vegetal, animal, humano, superhumano o divino. Y ahí vamos a ver la importancia que puede jugar en uno o en otro sentido
la IA, es decir, esclavizarnos, o por el contrario, si funciona de otra manera, incrementar a un extremo increíble la noosfera, que es realmente el cerebro de la Tierra. El cerebro, no de la Tierra, de la humanidad, del último eslabón. Es decir, es un campo psíquico en el que están interactuando de forma increíble todas las fuerzas. Y te diré, hay un instrumento ya declarado formalmente, habrá otros, para estudiar y manipular la noosfera. Se llama el nooscopio. ¿Puedes imaginarte cuál fue el cargo que recibió el inventor de esto y los dos compañeros suyos? Años después de publicar, muy poco tiempo después de publicar este artículo y luego un libro en Moscú, ¿qué cargo crees que pueden tener? Mano derecha de Vladimir Putin. Es que Vladimir Putin es otra cosa. Vladimir Putin, como el único personaje, único, anunciado por Nostradamus con una fecha concreta. Solo hay una fecha en toda la obra de Nostradamus, que he estudiado a fondo, he conocido a los principales intérpretes de Nostradamus, he sido agente de prensa de Jean-Charles de Fonbrun, etc. Y dice 1999, no dice, en francés se diría 1499, no. Él en la época decía 1999. Séptimo mes, un gran rey de espanto bajará del cielo. Antes, después, Marte, es decir, la guerra, reinará por fortuna. Resucitar al gran rey de Angulema, Angulmois, dice. ¿A qué se está refiriendo? Sin discusión posible, al raudo ascenso de Vladimir Putin, de la nada al todo, en ese preciso mes. Cuando, transliterándolo a la época de Nostradamus, era el último día del mes de julio, era el día de agosto, porque cambió el calendario, en el que Vladimir Putin sube como un cohete. Y no tiene importancia él y su lucha. Lo que tiene importancia es lo que dicen grandes escritores, grandes profetas, grandes místicos, como Rudolf Steiner, Edgar Cayce, Nostradamus, muchísimo, por supuesto, muchos más, Elena Petrovna Blavatsky, acerca del futuro de la humanidad. La nueva era, la nueva religión, la nueva concepción religiosa nacerá en Rusia. Y eso es algo de lo que Vladimir Putin tiene conciencia histórica. Y se comporta como se han comportado todos los grandes dirigentes de Rusia, como un dictador de mano férrea, firme. ¿O acaso ha habido algún líder en Rusia? No hablemos ya del terrible Stalin, es que estamos hablando de Pedro I el Cruel, de Catalina la Grande, que no haya sido un dictador. ¿Para cuándo crees tú que se produciera esto? Porque también hay otra teoría de Edgar Cayce o de también este clarividente que hacía las cuartetas dibujando con letra Parravicini. Solari Parravicini, es increíble Solari. Lo que te voy a contar. Claro. Resulta que yo intercambié una carta con Solari Parravicini, wow. Sin saber quién era. No, está publicado. Vamos a ver, ¿cómo me entero yo de esto? Por Dios. Cuando Moisés Garrido y Claudia Madrid Moctezuma, mexicano, su mujer, vienen a mi casa a ayudarme a ordenar el inmenso archivo de más de 60 años y a llevarse parte de ello, escanean mis artículos y en un artículo de la revista Algo, publicado en el año 1969, yo era un jovencito, empecé a escribir siendo un muchacho. Yo me carteaba, como te decía, con ufólogos mexicanos, ufólogos argentinos sobre todo. Y resulta que por esos contactos yo veo ahí que cuento el caso que me ha contado un pintor argentino que se llama Benjamín Solari Parravicini. Estúpido de mí. No pude imaginar, cuidado, es que luego yo recibía por un gran amigo que tenía allí, que era el director de una fábrica de coches y autor de 2 libros importantes, publicados por Editorial Kier, Juan Lobachevsky, que me consideraba su hermano espiritual. Con él me puso en contacto el padre Benito Reina, de alguna manera medio tutor de, ya sabes, del cura, entonces cura Bergoglio,
jesuita Bergoglio. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí ni se me ocurrió en ese momento, pero fue algo mucho más terrible. En una de mis visitas a Argentina, recuerdo que fue cuando fui a presentar la edición argentina de Año Cero, fue una estupidez por parte de los editores, porque era cuando la crisis. Resulta que me invita mi querido amigo, al que no tuve oportunidad de conocer, Pedro Romaniuk, que era un gran... Bueno, Romaniuk, mira, yo me carteaba con él años 69, 70, era un ser entrañable. Wow. Y Romaniuk me dice, tenés que venir aquí a las afueras de Buenos Aires, donde tenía 39 de fiebre. Fíjate. Me subió el día que tenía que ir, casi, y yo dije, no puedo ir así, es una locura. Cometí el error de mi vida. ¿Por qué? Porque Pedro Romaniuk no solo había recibido, como sabes, todos los archivos de Solari Parravicini, sino que incluso me habría contado, lo contó después a una colaboradora de Año Cero, que allí había ido el obispo, entonces obispo Bergoglio, a consultar y hablar de todo eso. Pero perdón, te interrumpí. Cuéntame lo que esto dice es tremendo. Solari Parravicini. Oye, pero es que aquí hay tema, Enrique, porque fíjate que tenemos público muy interesante, en este caso desde Ben Abraham, creo que nos escribe desde Tel Aviv. ¡Qué bueno! Desde Tel Aviv, fíjate lo que dice. Dice, debe hacerlo Trump. En la geometría, marcado como Mesías en letras hebreas, comparado al gran emperador romano Ciro. No, Ciro, no, Romano, por favor. No, perdóname, es que yo no me quiero confundir, te iba a decir es persa. Vamos a ver, es el que libera al pueblo judío de la esclavitud en Babilonia. Él entra con Babilonia y, de hecho, cuando Donald Trump vuelve al año 2017, porque es clave, te voy a explicar por qué, no hablando de gematría, sino hablando de otros conceptos judíos, fundamentales para entender lo que está ocurriendo. Y en ese momento lo proclaman en Jerusalén, Tel Aviv, por todas partes ponen Trump nuevo Ciro. ¿Pero eso era algo nuevo? No, había sido preparado. Resulta que cuando empezó su carrera, decidió tomar el mandato que le ofrecieron militares norteamericanos para llevar a cabo, aparentemente, cuidado, digamos Q, el movimiento Q, o sea, QAnon, los Anon, y ellos dicen, no se llame QAnon, bueno, me da lo mismo, la gente lo entiende. Estos aseguran que fueron militares patriotas y que incluso hay una conspiración muy anterior que le eligen como figura. Llegan a decir cosas increíbles. Bueno, lo ha contado en tu canal Rafa Pal, yo no acepto eso tal cual, pero la conexión de Trump con Tesla es indiscutible. Yo la he revelado varias veces, pero cuando llegó al poder año 2017, en un programa de Cuarto Milenio, dije claramente, el tío preferido de Trump, el doctor John G. Trump, preferido, fue a quien le encargó el factotum de la inteligencia científica astronáutica norteamericana, el padre del proyecto Manhattan, y también uno de los dos capos del comité, el mal llamado Comité Majestic 12, le encargó que era, perdóname, era, es que no me quiero confundir, era el doctor Vannevar Bush, pero que no tenía nada que ver con los presidentes Bush. Le encarga expurgar los archivos de Tesla en el hotel de New Yorker, donde muere, y era imposible que en un día revisara muchos baúles. Y dijo, aquí no hay nada peligroso. Pero uno de los baúles desapareció. Luego aparecieron patentes registradas por la corporación, la primera corporación que presidía este doctor Vannevar Bush. O sea, hay una conexión brutal. Pero vuelvo al principio. Antes de 2016, que es cuando tienen lugar las elecciones, alguien desde Israel le entrega a Trump los objetos de poder del sionismo mesiánico, vamos a decirlo así. Una reconstrucción en oro del Arca de la Alianza, que él instala durante mucho tiempo en su residencia de Florida Mar-a-Lago, la menorá o calendárbro de los 7 brazos y otros objetos. Son talismanes de poder que mágicamente
le van a permitir acceder al poder. Pero hay algo clave en ese año. Ese año es clave. Vamos a analizar los ciclos proféticos mayores y menores ciclos de tiempo judíos y a utilizarlos por dos vías, que intentaré resumirte a continuación. Uno de ellos, hablamos de ¿qué? Del gran ciclo sabático, que son 7 semanas sabáticas, es decir, 7 semitas. La semitá son 6 días y el séptimo es el día del sabbat, ¿vale? 7 por 7, 49, más 1, 50, que es el año sabático. Ese es un ciclo sabático. Aplicando el ciclo sabático a la historia judía, vemos que realmente la fundación del Estado judío se fundamenta en un año clave. Y vamos a analizar los años clave, que son los años 17. 1917. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo 1917, 2 siglos antes, se funda legalmente la masonería. Otros 2 siglos antes, Lutero planta sus proclamaciones, digamos, la protesta luterana en una iglesia, y empieza la reforma luterana que ha trastornado y conmovido al mundo. Pero volviendo a 1917, hay 3 grandes eventos. La revolución mal llamada de octubre, tuvo lugar en noviembre, rusa. 2, la danza solar de Fátima en octubre, que es realmente la gran profecía concerniente al sol, a qué va a ocurrir con el sol. Y 3, la declaración Balfour, en la que el masón y miembro de la sociedad secreta que ha construido ella, sus seguidores, discípulos, la arquitectura del siglo XX, la Round Table, Lord Balfour, que es primer ministro de Su Majestad Británica, le dice a su hermano, Lord Rothschild, es decir, la cabeza financiera del sionismo. Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento de un hogar judío en Palestina. Ese es el fundamento. 1917. Vamos a irnos 7 semitas, un ciclo sabático después. 1967. ¿Qué ocurre? Realmente se puede decir ese año en Jerusalén. Porque con la guerra de los 6 días, Israel toma el lado este de Jerusalén, que estaba en manos de los palestinos. Subémosle otros 50 años. 2017. El año en que Trump llega al poder. Y 2027... No, lo que dice. Cuidado. Estamos hablando, si quieres hablar de 2027, tenemos que entrar en otro tipo de ciclos. Es distinto. Okay. No, hablamos de los años 17, pero cuando quieras, hablamos del 27. Tremendo, súper interesante, Enrique. O sea, mucha información que coincide y que nos hace dar cuenta de que... Pero claro, todo esto ¿de dónde viene, Enrique? O sea, ¿cuándo es el inicio de toda esta, se puede decir, conspiración o plan? Se puede hablar de un plan, de una programación, ¿no? Claramente. Bueno, si hablas de un plan, tienes que hablar de un plan no humano. Estamos hablando de grandes ciclos. Ya te digo, luego, si quieres, hablamos de ese otro ciclo que afecta al 2012, al final de la profecía, y que afecta al comienzo de la pandemia, y que va a afectar a partir de diciembre del 2016, que es un tema fundamental que voy a tratar en la tarde. Pero hablamos de un plan. Vamos a ver. Si hay muchas de esas cosas que están en la Biblia, en el Antiguo, hablamos del Antiguo Testamento, vamos a diferenciar, porque el Nuevo para mí es otra cosa. El Nuevo no está claro cuánto tiene de judío o de absolutamente nuevo. Hablamos de Daniel, por ejemplo, que es la profecía es la más importante, la visión de Daniel, que habla de esas semanas, ya sabes, de 7 años, todos esos ciclos, ¿vale? Pero el asunto es, ¿qué hay detrás de la Biblia? ¿Podemos aceptar, yo al menos, que está Dios detrás de la Biblia? ¿Acaso el Dios que describe el Antiguo Testamento, que es un Dios en ocasiones, cuidado, hay diferentes nombres de Dios, tanto en el judaísmo como en el islam, y hay un Dios que es vengador, cruel, que no solamente es Yahvé, Sabaoth, el Señor de los ejércitos. No. Eso vale. Quiere llevar a su pueblo adelante.
Pero ¿por qué ese Dios permite que su arca de la alianza dé descargas y mate a quienes lo llevan porque no han sabido cómo llevarlo bien? Y que ese arca de la alianza, cuando es robada como un objeto de poder por los enemigos, como no saben utilizarlo, mueren y la sueltan. Pero no hablemos de eso. Es que hablemos de tantas. ¿Es que acaso ese Dios es el que consiste la Shoah, el holocausto de su pueblo? Es que qué extraño es ese supuesto Dios que les saca de la supuesta esclavitud en Israel. Y vamos a hablar de la descripción que da, digamos, el Pentateuco, la Torá, los 5 primeros libros, y hay un éxodo por el desierto en el cual un pueblo informe, salido de Egipto, es sometido a mutaciones para convertirse en un pueblo totalmente nuevo y que marcará la historia. Porque si tú analizas el siglo XX, tú dime cuántos grandes ideólogos no judíos hay. Jesús, judío. Marx, judío. Freud, judío. Einstein, judío. No vamos a otro extremo, al cine. Y ahí podrán decir, claro, está manipulada la industria del cine. Woody Allen, no hablamos de los creadores de mito. Steven Spielberg, George Lucas. Pero, y un largo etcétera. Es decir, y si hablamos de empresas, Enrique. No, sí, pero bueno, eso es hablar. No, hay que diferenciar muy claramente. Es que estamos hablando de una mutación para la cual hay una cuarentena en el desierto y se alimentan de algo extraño, que es el maná, que es generado por una maquinaria que está asociada al arca de la alianza, a esa gloria de Yahvé que se da en el cielo y que les acompaña, y que es como una especie de fuego de noche y una nube de día. Es decir, lo más parecido a una nave nodriza que se conoce. Fíjate que hablar de los orígenes es remontarnos lejos. Otra cosa es venir aquí cerca y aplicar esos conceptos como las... Cuidado, yo distinguiré la lectura oficial de la Shemitá, de los ciclos de 7 años, creo que lo tengo por aquí, lo tengo que ver, y es, en teoría, la Shemitá, estoy buscándolo, a ver si lo encuentro fácilmente. A ver, años jubilares, ¿quién fue Ciro y por qué se lo relaciona con Trump? Por ejemplo, es algo que tenía aquí. Pues obviamente hay una moneda que acuñaron, aquí está, perdón, paro este vídeo, una moneda en la cual aparecen, dice, Ciro, Balfour, Trump, declaración 1917, es la moneda del templo. Pero hablamos de ese ciclo de la Shemitá, 7 años. Para mí, ellos dicen, por ejemplo, que el último ciclo sabático tuvo lugar 2001-2002. Empezó exactamente después de los atentados del 11 de septiembre. Bien, empieza ahí. Vale, pero yo intuitivamente, cuidado, porque esto hace ya mucho tiempo que lo tengo claro, y por eso anuncié con mucha antelación en todos los medios, en la televisión, conferencias, entrevistas de radio, muchas veces, que el mundo iba a cambiar de forma definitiva después de diciembre del 2019, que no iba a ser igual. Yo no sabía a qué se debía. ¿Por qué? Porque hice una transposición y es como el fin de la cuenta larga del calendario sagrado maya Tzolkin, es decir, es uno de los 20 calendarios que usaban, pero era el calendario sagrado. La cuenta larga había empezado 3113 antes de nuestra era, es muy preciso, que es cuando comienza lo que conocemos como civilización. Para los hindúes es la muerte del señor Krishna. Cuando muere el señor Krishna, para ellos comienza el Kali Yuga. Bien, y acaba exactamente el 21 del 12 del 2012. Para mí, para ellos empieza el no tiempo, para algunos intérpretes, para mí era aplicable a partir de ahí esa Shemitá. Así que lo que hice, no me preguntes, o sea, tendría que remontarme todavía más al pasado, tendría que remontarme a 2005. ¿Qué ocurre en 2005? Los atentados de Londres. Porque son los atentados 7-7-7. O sea, 7 de julio
del 2005 que suma 7. Son claves en toda la historia profética y son claves para la magia crowleyana. La magia que utiliza Donald Trump, la magia del caos. Y que así está prefijado desde antes de su nacimiento, por un gran ritual de magia que antes del nacimiento de Hillary Clinton y de Donald Trump hicieron en Estados Unidos dos personajes increíbles. El entonces escritor de ciencia ficción y luego fundador de la cienciología, Lafayette Ron Hubbard, y el padre, bueno, uno de los abuelos de la NASA, uno de los 3 fundadores del Jet Propulsion Laboratory, Dr. Parsons, que era un mago crowleyano, y cómo la magia crowleyana permea la sociedad norteamericana y también el complejo anglo-norteamericano. Te he soltado muchas cosas, pero en resumen. Tremendo. Tremendo. Pero cuidado, suma 2005, 2012, 7 años. 7 años, diciembre del 2019. 2019. 7 años más. 2025. No, 2026. Diciembre del 2026. Por eso es que yo estoy convencido, aunque puedo estar radicalmente equivocado, y lo deseo, que 2027 va a ser un año decisivo, que si lo anterior fue una bomba, esto va a ser como, no voy a decir una bomba nuclear, porque es uno de los futuros alternativos, posibles amenazas, que voy a enumerar en mi conferencia. Hay otras son celestes, muy diversas. Ojo, ¿puedo equivocarme radicalmente? Sí. ¿Por qué? Porque en este momento se están entrecruzando, llevan mucho tiempo, pero nunca los planos interdimensionales, nunca las líneas del tiempo se habrán cruzado tanto como en 2027. Un año crucial y un lugar crucial, el Monte del Templo. Tremendo, tremendo, sí, Enrique. Tremendo esto, o sea, cuánta sabiduría. Hay varias preguntas en todo lo que has desarrollado que me invadían mi mente y eran seres híbridos, porque si todo esto tiene un origen no humano, ¿tú crees que estamos hablando de seres que pueden viajar en el tiempo o que han hecho una hibridación y hay una mutación diferente? Y estos seres, obviamente, como decía Salvador Freixedo, juntando más teorías, podríamos vivir en lo que es un gran laboratorio y hay unos seres más avanzados genéticamente que pueden vivir más tiempo. Eso es una. Y luego otra que me ha llamado mucho la atención es que... Vamos una por una, si quieres, porque si no... Vale. Ya sabes que yo me disperso bastante. Bien. Te contaría largo y tendido sobre Freixedo, porque fui el primero en conocerle, siendo muy joven, cuando él era jesuita, en una casa que, fíjate, circunstancialmente, estaba enfrente del lugar donde yo nací. Yo nací en una casa humilde, que era la calle Montesa 13, no te cuento porque Montesa 13, resulta que Montesa era una calle y mi padre trabajaba en la paralela que era Alcántara. Resulta la orden de Alcántara y la orden de Montesa era la continuidad del Temple en España. Digo, como cosas, pero de repente yo muchos años después, habiéndome olvidado, ya habían derribado esa casa, que ahora han hecho una muy lujosa, porque es un barrio bueno, pero vivíamos en un cuartel. Y enfrente resulta que vivía un señor que se llamaba Serra Williamson, que era un norteamericano muy singular, encantador, que editaba un periódico que se llamaba The Times of Madrid. Y en su casa, y él le volvían loco los ovnis, en su casa aparece Salvador Freixedo, siendo jesuita y solo había publicado Mi iglesia duerme, y preparaba Cuando los ovnis aterrizan, los dogmas vuelan, que fue su siguiente libro. Y luego yo he sido amigo de Freixedo, he sido su agente de prensa con su primer editor español y un largo etcétera. Fíjate. Y el que con el editor de Plaza y Janés, que era muy amigo mío, buscamos el título La granja humana para el libro de Freixedo que se llamaba 60 casos desconcertantes o algo así. No, eso no tenía. ¿Qué ocurre? Yo he sido editor, siendo muy jovencito, creé una editorial, Gnosis. O sea que tú fuiste parte de la creación de la granja humana. No, solo el título, como otros, como Juan García Tienza, muy amigo, pero en concreto el término es muy preciso, lo define muy bien, ¿no? A él le encantó, porque no fue, yo no recuerdo qué título,
Pero él eligió el título, entre una serie de ellos que le dio el editor. Pero bien, volviendo al tema, porque yo me voy, ahí lo conocí, todo eso, vale. Pero tú me estabas preguntando si de alguna manera, como él dice, y como dicen los gnósticos desde la antigüedad, lo que han dicho es que vivimos en una cárcel. Y es una realidad. O sea, hay una celdilla que permite escapar de aquí, lo creamos o no, a los seres. O sea, cuando uno desencarna, se queda una y otra vez atrapado, repitiendo patrones, esclavizado una y otra vez. Pero eso tiene una oportunidad de ruptura. 2027. O sea, existe una posibilidad, hay que elevarse, está descendiendo el plano supramental sobre la tierra, el reino divino, o sea, lo que será el inicio del reino divino, pero para eso es necesario que nosotros ascendamos, que nuestra vibración se vuelva cada vez más sutil y que seamos capaces, yo no sé de qué manera, de acceder a ese mundo. Pero estamos en una cárcel. Hay 1000 cosas. Y vamos a ver, todo esto que yo te cuento no es lo que yo creo que es la realidad. No, la realidad es múltiple. Vamos a ver, la realidad es algo que solo si uno comprende lo que es la visión holística global, es capaz de tener un atisbo. Es decir, la visión global es la de un astronauta que está dando vueltas en torno a la Tierra, en torno al espacio. Cada vuelta que dé, la realidad es totalmente distinta, cambiante, no tiene nada que ver. Si encima él tiene constancia de los multiversos, es mucho más cambiante. Es decir, nunca, ninguna descripción que des de la realidad será la realidad auténtica. No, será un fragmento. Así que hay muchos fragmentos, y en uno de esos fragmentos es, efectivamente, una visión parcial. Lo mismo te diría, los mitos egipcios que yo he vivenciado más que estudiado. He viajado 54 veces ya a Egipto, he tenido todo tipo de experiencias allí, pero sobre todo los mitos tienen 7 niveles de interpretación. Lo mismo otros, por ejemplo, el concepto anticristo, le conceden la mayoría de los intérpretes 3, ciertamente, a nivel de la ley del 3, sí, pero a nivel del septenario hay 7 niveles de interpretación. ¿Qué ocurre? De esa misma manera te decía, en uno de esos niveles de interpretación, sí, la humanidad fue un experimento ultraterrestre. Yo hace muchos años cambié la palabra extra por ultraterrestre. ¿Por qué? Porque significa lo que va más allá de este plano terrestre, lo ultrahumano. Concibe incluso a los seres que pueden estar, y de hecho creo que conviven con nosotros en otros planos. Que la mentalidad de hace más de 50 años, cuando yo estudiaba eso, eran los habitantes de la Tierra Hueca, se suponía toda una serie de historias. Bueno, vamos a ver, ¿Tierra Hueca a qué nivel transdimensional? ¿Por qué menciono eso? Porque cuando uno estudia, como yo he hecho, las abducciones, fui el primero en hablar de abducciones en España, y estaba escribiendo un libro que, como yo he tenido siempre pluriempleo, muchas ocupaciones, no había forma de acabar. Y finalmente le di el material a Antonio Rivera, que publicó un libro que me dedicó a mí. Cuando estudiaba eso veía, era muy extraño. Primero, no tuve duda, todos tus oyentes saben lo que es una abducción, un supuesto secuestro extraterrestre. Estudié muchas personalmente. Y no tuve ninguna duda, desde un principio, hablo del año 1979, mi primera conferencia sobre abducciones en un congreso nacional, el primer congreso ibérico de ufología, que yo fui presidente del comité organizador, lo llamaba experiencias al borde de la realidad. Es decir, se dan en otro nivel dimensional. Te pongo un ejemplo. Un testigo fascinante el caso por lo que es tan increíble, gallego, que lo había hipnotizado mi gran querido amigo, el doctor Miguel Ángel Pertierra. Lo emitimos en Cuarto Milenio, pero yo antes de eso hablé con él. Le hice varias preguntas. Una, ¿qué ocurre? En la regresión que le hizo Pertierra, yo le sugerí una pregunta clave a Pertierra, y es que le preguntara, se viera desde arriba, qué era lo que veía. Cuando él se ve desde arriba en el supuesto ovni, lo que ve abajo es a él y a su tío paralizados. O sea, él está ahí abajo y está arriba. Primer punto. Segundo punto,
cuando le pregunto por experiencias anteriores, me dice, sí, veía desde mi casa a veces un ovni que entraba y salía en la iglesia que hay enfrente. Digo, por favor, dame tu dirección. Busco la dirección. Sí, digo, la iglesia que hay enfrente es tal iglesia de Puy, Pontevedra. Sí, es esa. Ya. La misma iglesia en la que Sor Lucía de Fátima, que estaba internada ahí, recibió el tercer secreto de Fátima. Porque lo había olvidado. Y se lo dictó, aparentemente se lo dictaron estando ahí. Es la misma iglesia en la que recibió su educación siendo un niño, un personaje, allá no lo conoce, pero aquí fue mítico, Mario Conde, que aspiró a ser presidente de gobierno, banquero, encarcelado, masón, se comparó a veces con Lucifer en cuanto a una figura rebelde, luciferina, en fin, o sea, hay demasiadas cosas, nos sobrepasa todo. Pero te decía, esos seres, a veces, cuando lo describen los aducidos, están como en espacios cavernosos. Casi siempre someten a experimentos genéticos. Sacan de las mujeres embarazos, fantasmas, que no hay rastro de ellos, y en base a eso, varios estudiosos, los mejores estudiosos del tema, han caído en la locura de que hay un plan. Uno de ellos es el doctor David Jacobs, un profesor, ex profesor universitario norteamericano, el gran historiador de los ovnis, pero él escribió en el libro, el último que yo leí, La amenaza de Threat, donde habla de que hay un plan de invasión extraterrestre de la Tierra, que hay una creación de híbridos, pero hay más allá de eso. Hay un psiquiatra, tengo ahora que acordarme cómo se llama, que era profesor de Yale, premio Pulitzer, y se mete en la locura de los ovnis, defiende algo que él creía que era una locura, que existe en las abducciones, y en el momento culminante de su carrera, cuando está empezando a sospechar de que hay algo muy extraño, muere atropellado por un coche en Londres. Tremendo. Tremendo. Mira, por aquí una pregunta muy interesante de Carmen. Muchísimas gracias, Carmen. Dice, pregúntale cuál es el propósito de Trump con los humanos. ¿Qué crees tú, Enrique? Lo vamos a desarrollar en esa conferencia, no es cuestión de... No, vamos a ver, no es cuestión, es una conferencia a la que se puede asistir presencialmente u online. Lo dejo por aquí, pero danos alguna pista, algo que tú creas, tu opinión personal. Ben Abraham dice, por esa fecha el tercer templo debe estar levantado. Efectivamente, sabe lo que dice a la perfección. 2027, el templo tiene que estar levantado para recibir al Mesías. Y hay dos figuras. En el 2027. Claro, él lo dice claramente. En Estados Abraham Unidos, sí, lo tiene clarísimo. Ojo, él seguramente lo sabrá por las enseñanzas rabínicas. Pero no será el salón de baile ese que están construyendo detrás del tú sabes la obra que están haciendo ahí, no. Que parece eso, no. que dice Trump que es el salón de baile, detrás de... ¿Detrás de qué? ¿Dónde? Ahí en Washington, en la Casa Blanca. No, estamos hablando de ahí. Solamente te digo una cosa, en mi conferencia mañana me remontaré el inicio de todo. El inicio de todo es Jerusalén. La continuación de todo eso es el movimiento de los esenios. Luego la fuerza armada de los celotas. Es la destrucción del templo, la devastación de Jerusalén, es la reanudación a través de los templarios que se instalan ahí donde estaba el templo, abajo en las caballerizas del templo. Los continuadores de los templarios son, pasando de paso por los rosacruces, que son los que crean la ciencia moderna, son los masones. Son los continuadores, son los constructores. Un largo etcétera que en quién acaba. Acaba en dos constructores, en dos grandes familias de constructores. ¿Sabes a qué familias me estoy refiriendo? Dime. Familias modernas, familias norteamericanas, familias relacionadas con Israel, estrechamente relacionadas con Israel. Las cabezas de esas familias son los factotum de todos los acuerdos de Abraham, de toda la paz en Israel. Se trata del constructor Donald Trump y de su yerno Harold Kushner.
que Uy, es el yerno. su dinastía. ¿Qué he dicho? ¿Su cuñado? No, su yerno, perdón. Su yerno. Acá es tarde, hoy es domingo, Sí. estoy muy agotado, la cabeza se me va. La familia eran millonarios de la construcción. Es un hecho simbólico. Son masones, es decir, constructores. ¿Qué te parece? Y luego toda la historia de Barron Trump, el hijo, ¿no? Que también parece seguir la dinastía. Sí, es como una dinastía, ¿no, Enrique? Va más allá, vamos a ver. Es que hay dos formas de contemplar todo. Y es la visión simplista de A, B, C. Y hay otra visión que es Z, J, K, H. O sea, vamos a ver. Todo se puede ver de muchas formas. Si tú te focalizas en una sola visión, lo que yo trato a través de este evento que te cuento, lo vendo, como el que vende un libro, para que la gente entienda lo que compra si se gasta esos míseros 20 euros que cuesta la inscripción, digamos, eso online es un regalo. todo el día. Eso es un regalo. Y recibir los vídeos y las imágenes y poderlos ver durante mucho tiempo. Como yo concibo esas conferencias siempre, te voy a poner un ejemplo de una, si tú me das permiso a compartir la pantalla, no de esta conferencia, sino de otra anterior. Tú me dirás cuándo puedo compartir pantalla. Cuando quieras, ya mismo. A ver, ¿dónde le tengo yo que dar para compartir pantalla aquí? Ahí en más hay como un símbolo que pone más y pone... Más aquí. Sí, ahí ver, puedes adjuntar vídeo, pantalla. Archivos, diapositivas, archivo de imagen o compartir pantalla. Muy bien. Eso, ya está, compartir pantalla. Vale. Para que vayamos viendo, compartir pantalla. Pero claro, yo soy muy bruto. Aquí está. El verdadero origen de Trump. No. Pantalla de Microsoft. No, a ver, otra pantalla. Aquí está. Vamos a ver esta, por ejemplo. Compartir. Bien. A ver, ahora lo tenemos aquí. Por ejemplo, esto es una visión de la conferencia anterior. El fin de los tiempos y el ascenso al quinto reino. Vamos a ponerla, la ponemos, ahí está. Sí, Enrique. Ahí está. Ahí la vemos. Perdona, vamos a ir viendo más reducido. Trataba de ser entonces una visión global de todo lo que ocurre ahora y en la que juega un papel importante el Padre Sol. ¿Vale? Lo hablo de la obra alquímica, que se está llevando a cabo ahora, un proceso de transmutación alquímica, pasando por Nigredo, Rubedo y Albedo. Y luego, Horde of Cow, ya aparecía entonces, el Horde of Cow, los jinetes del Apocalipsis y la gran esperanza. Orden y caos, ¿no? Significa eso, Enrique. Orden a partir del caos. Orden a partir del caos. Sí, es el lema o el moto del Consejo Supremo del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado de la masonería. Bien, y la esperanza, para mí, de la humanidad, no por cierto para otros, el Mahdi, al que anunció Mahoma, que vendría a ayudar a Jesús el Cristo a combatir al Dayjal, al anticristo. ¿Vale? ¿Tú no has publicado libro de esto? ¿Tienes pensado publicar libro de esto, Enrique? Ni tengo tiempo. Vamos a ver. Estaría buenísimo, ¿eh? Sí, pero no hay tiempo. No, o sea, el tiempo es el tiempo. Esta es la portada a la que me refería antes. El mundo en 2017. Fíjate, el año pasado, el momento excepcional que vivimos, ¿ves? Esto era lo del año pasado. Y aquí le tenemos el juicio. El juicio. En este año, tú has dicho decisivo. Año 250 de la Revolución Americana, año 7, ¿vale? Y tenemos aquí diferentes escenarios, entre otros este de la realidad virtual, que es fascinante. Pero así es como, ves, vivimos un momento histórico, voy describiendo todo lo que ocurre y, aquí metí, disculpa, perdona, porque lo invadí con una entrevista que hice a mi amiga Cristina Martín Jiménez. Yo hablé ahí mucho de la Dana, como la Dana fue el último cuento, habrás oído hablar de la Dana en España, ¿no? Claro, supuestamente por causas naturales aquí murió no se sabe cuánta gente. Vale, algo que estaba preparado, absolutamente provocado, etcétera. Como dijo Liberación, el gran periódico francés, inundaciones en España, las muertes evitables. Vale, los bomberos parados porque dijeron,
parados en Bilbao porque no les permitían acudir a ayudar, como no permitían a los militares, como no permitían a los policías, como no permitían a los pocos verdaderos periodistas que querían ir a informar. Y el único que fue a informar, Iker Jiménez, lo trataron de asesinar por todos los medios, le negaron la financiación, como apedrearon a Pedro Sánchez y Mazón, los dos gobernantes, todos responsables a prisión. Bien, metí aquello, estaba desbordado porque decía, otra vez, ¿cómo se puede ser tan cretino que ya después de la pandemia nos tragaremos lo que sea? Mira, los mismos desinformadores que decían que Iker Jiménez había corrido un bulo, estaban corriendo el mismo bulo años antes, o sea, días antes. Bueno, la cuestión es, así es como yo hago esto, con todo detalle, con todo detalle informativo. ¿Cuál es el origen? La teoría de la conspiración que acusa a Marruecos de provocar la Dana. Sí, teoría de la conspiración. A ver, periódicos. Aviso urgente. Marruecos planea una siembra de nubes que puede afectar España. Es decir, mediante geoingeniería. Inicia sus planes de riego. ¿Ves? Con estos aviones. Aquí, el desierto de Marruecos, estamos hablando del País. El periódico más progresista y más progubernamental de España. El desierto de Marruecos se inunda por primera vez en más de medio siglo. Si eso ocurre aquí al lado en Marruecos, míralo, inundado. ¿Qué no iba a ocurrir en Levante español? Todo. Pero ¿por qué arrasaron Valencia? Lo detallo con toda claridad. ¿Qué hubo antes? ¿Qué reunión hubo la semana anterior? ¿Qué empresas? Una empresa de pantalla de la CIA administrará los fondos donados para la reconstrucción de Valencia. Esa empresa es Palantir. Y yo pude encontrarme con, igual que Cristina, con el número 2 de Palantir, la empresa que crece más, la empresa que ha ganado millones con la guerra de Gaza, millones con la guerra de Ucrania, que se ha forrado y cuyo presidente, Peter Thiel, no solo financió y apoyó a Trump en su primera campaña, sino financió la campaña de el que es ahora vicepresidente de Trump. Es más, le convenció de convertirse al catolicismo. Este Peter Thiel ha estado dando conferencias en Londres y luego en, no sé si San Francisco, Los Ángeles, conferencias carísimas, a puerta cerrada, con invitación pagando una pasta, sobre el anticristo. Es que estamos hablando, te ponía el ejemplo, ¿ha dejado de verse la pantalla o no? Se sigue viendo. Perdona. Se sigue viendo. Perdona, porque yo había cerrado. Estamos hablando. Vale. Palantir, ¿ves? Palantir. Yo documento muchísimo. Todo es aquí aparece el presidente. Este es Adescarp, con el que nos encontramos Cristina y yo. Este es. Aquí. Viene a España. A la reunión Bilderberg, que Cristina y yo descubrimos dónde se celebraba en Madrid y por eso pudimos mandar las cámaras de Horizonte, etcétera. No era casualidad. Pero estamos viendo Palantir detrás de Trump. Este es Peter Thiel. Este es el que habla del anticristo. Está siempre detrás de Trump. ¿Y qué dice? ¿Has podido escuchar algo a puerta cerrada de lo que dice? No, a puerta cerrada no, está publicado. Hay gente, les han demandado. Dice, oiga, yo he pagado mi entrada, cuento lo que he oído. Sí, está publicado en la prensa norteamericana. En síntesis, te doy la síntesis. Él trata de convencernos de que el anticristo son Greta Thunberg, los ecologetas y todos los que van en contra de la tecnología, porque la tecnología es el avance de la humanidad. El anticristo son, no voy a hablar cómo se les llamaba en la antigüedad, los antitecnólogos. Eso es lo que él dice. Mientras que otros dicen que es por el contrario la IA. Pero fíjate, hablo de sus conexiones con Mike Gallagher, que es uno de los que está detrás de la investigación OVNI en el, ¿ves? Todo. Lo que hago es esto, por un lado, y por otro lado, analizar los argumentos de tal forma que la gente pueda leerlo luego con detenimiento. La doctrina del shock, ¿qué es lo que propone la doctrina del shock? Que se está aplicando aquí. Y todo esto, tú estás en tu casa, lo paras. En el caso de esta conferencia, di también el PowerPoint. Y ves todo, absolutamente todo. Wow, como un libro. Sí, digamos, digital, es un libro donde voy explicando. Hay textos más cortos, textos más largos. Aquí está la famosa profecía
Envíamelo, Enrique, yo voy como si asistiese a la conferencia, pero me lo envías. Por supuesto, no te preocupes. Por cierto, ¿lo vais a hacer digital o no? Digital, claro. ¿También? O sea, sí. Pues entonces sí voy, mira, aquí lo pongo. Digamos que no, les pediré a Ecocentro que te manden una invitación. Genial. Gracias a esta difusión. Pero te diré, la sala, que es un salón muy grande, ya está lleno, digamos, las localidades de abajo, que son 500. Ya este es el Ecocentro de Cuatro Caminos, ¿no? No, cuidado. Ecocentro lo organiza, pero es en el colegio mayor, en el colegio normal, Calasancio, que está en Calasancio. Pero a través de Ecocentro uno se puede apuntar o ir a las 10 menos cuarto de la mañana allí directamente. ¿Ves? Esta es la profecía de la que te hablaba anteriormente. Y lo que hablo, describo cómo es el ascenso de Putin con todo detenimiento, con todo detalle. El creador del nooscopio, Anton Vaino, con la noosfera. O sea, esta es mi forma de hacer las conferencias, que es, como tú decías, es como comprarse un libro, ¿vale? Retiro, ahora ya dejar de compartir. Y me someto a interactivo. Claro, buenísimo. Oye, qué interesante, Enrique, o sea, yo lo recomiendo totalmente, sobre todo si hay acceso virtual, pues mira, todo el mundo puede acceder desde allí. O sea, buenísimo, lo estamos compartiendo ahora mismo. Pero no solo acceder, disculpa, luego recibes el vídeo de tal forma que tú lo puedes ver durante los años que quieras, no tú solo. Vamos a ver, hemos peleado mucho, Emilio Carrillo y yo, para que tuviera el coste mínimo posible. Y Ecocentro nos han dicho, es que es ofensivo. Que es ofensivo de que hay personas que dan curso allí con ellos o en otros sitios que no les conoce nadie y que están cobrando 10 veces más que, o sea, es como rebaja. Bueno, lo pusimos en el precio mínimo, 20 euros. Y por eso la gente puede tener acceso. Buenísimo. Muy interesante esto. Oye, Enrique, ha habido algo que me ha llamado mucho la atención. Tú hablas de una nueva humanidad, del nacimiento de una nueva humanidad en Rusia, cuando también se ha hablado en la parte de Sudamérica, el cono sur. Cuidado. Vamos a ver, hay varias cosas. Primero, yo desde que era muy jovencito, muy jovencito, estaba convencido de que la esperanza del mundo estaba en América, en concreto en Argentina. Argentina, granero del mundo. Y luego la vida me llevó a conectarme con ufólogos argentinos. Y ahí aumentó más mi obsesión. Es más, yo me convertí, año 70, en discípulo de un maestro un poco mesiánico argentino, tal vez hayas oído hablar de él, murió hace tiempo, que se llamaba, el seudónimo era Silo. No sé si has oído hablar del siloísmo. El siloísmo, sí, lo he oído hablar, sí. Yo fui discípulo de Silo, tuve la oportunidad de convivir con él en una isla griega, navegar con él y con otros, por supuesto, y él dio lugar a una docena de movimientos, que era el Partido Humanista, los Verdes Ecologistas, el humanismo, un montón de cosas. Cuando pasó, digamos, de ser una escuela esotérica, aunque me cribarían sus seguidores si dijera eso, pero siempre he estado muy vinculado y siempre he estado convencido de que, digamos, la antorcha había pasado de Tíbet a los Andes. Sí, y sigo manteniendo eso. Sí, pero estamos hablando quizá de dos conceptos distintos. Y una cosa es, ¿cuál es el centro espiritual? Y para mí la esperanza del mundo está allí. Es más, ya que me preguntas, te añado una cosa importante. En una de las subrevistas que edita la gran revista de divulgación científica Nature, edita, digamos, otras de temas concretos. Hay una que es que no recuerdo, se llama Foods, Alimentos, o no me acuerdo a qué se dedica. En esa hay un artículo detallando, después de una guerra nuclear, en qué lugares del mundo se podría sobrevivir. Y hace toda una serie de registros, mapas. ¿Por qué? Porque hay que contar no solamente con la devastación nuclear, no. Hay que contar sobre todo con la inmensa nube, por pocas bombas que estallen, que se crea y que produce una oscuridad y tinieblas durante mucho tiempo en el mundo. ¿Qué ocurre? Que eso lo que conlleva
es que no haya alimentos. O sea, no reciben la fotosíntesis las plantas. Entonces, de ahí, ¿qué vemos? Que los lugares que están más a salvo son Australia. ¿Por qué lo descarta Australia, en principio? Porque Australia es una de las patas, de las garras, de los tentáculos de la dictadura, digamos, anglo-sajona o anglo-norteamericana. ¿Sabes? La alianza de 5 ojos son Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Es decir, siguen manteniendo ahí su simbolismo. Eso es una dictadura. Y porque yo deduzco que de haber una guerra de esas entraría en la guerra. Pero luego hay otros lugares que están a salvo. Y es las costas de toda Sudamérica. Es decir, las costas de Chile y las costas de Argentina. Y Argentina es el granero del mundo. Pero no solo eso. Muchas grandes élites que saben de qué van los posibles futuros, porque lo saben, es algo que intentaré detallar y demostraré con pruebas incontestables que lo saben, porque si no, no lo podrían anunciar en lugares como The Economist, la portada de The Economist, o en ciertos sitios. También me metería a discutir todo el tema de la programación predictiva en cine, que es como se llama realmente lo que erróneamente se ha traducido en español como, ¿cómo le llaman? Primado negativo. Primado negativo, no, sí. Pero es incorrecto. En inglés, programación. No, en inglés se llama negative priming. Tú sabes más inglés que yo. ¿Cómo traducirías eso? Negative priming. Impresión negativa. Porque es una impresión en el cerebro, es una impresión negativa. Bien, sabemos a qué nos referimos. Sí. No entremos en chorradas semánticas o semiológicas. La cuestión es que detallaré cómo hay cosas que se escapan totalmente de eso y que rompen el molde. Porque ¿cómo vas a explicar las cartas Illuminati a las que dedicamos un programa de gran éxito en Cuarto Milenio, analizando solo la cuarta parte de la inmensa baraja que yo había seleccionado? 4 partes. Solo analizamos una parte. ¿Cómo puedes explicar que en el año 90, en una baraja indiscutible, porque yo la conocía antes del atentado de las Torres Gemelas, yo ya lo había visto cuando no había internet, ¿cómo? Y además en el programa demostramos con un catálogo de una revista de juegos, ¿cómo se llaman estos? No me acuerdo cómo se llaman los juegos, un tipo de juegos de rol. Efectivamente, una revista de juegos de rol que está anunciada, las cartas con las imágenes, mucho tiempo antes. ¿Cómo pueden anunciar un centenar de hechos que van a suceder paralelamente, como las Torres Gemelas, el Pentágono, Donald Trump por delante y por detrás? Y por detrás se le ve así, en una de sus imágenes típicas sobre las masas, con el pelo amarillo. Por delante, la cara inconfundible de Trump, y dice abajo, "Enough is enough", es decir, ya basta. Pero a esa cara le pasa silbando así algo que no puede ser sino una bala a nivel de la oreja. ¿Cómo puedes explicar que está detallada la pandemia? ¿Cómo puedes explicar que hay detalladas tantísimas cosas? Nos tenemos que ir a otro nivel de interpretación. De ese nivel de interpretación también hablaré. Pero volviendo a América, resulta, tú sabes, por ejemplo, que la familia Bush compró hace mucho tiempo una gran finca en Argentina, en la Patagonia, con un lago. Es decir, van a tener agua natural, van a tener de todo. Es que hay muchas cosas. Ahora es distinto lo que hablo de Rusia. Estamos hablando de algo a largo plazo, que tiene que ver con varios factores. Primero, yo no sé si tus oyentes están familiarizados con quién era Rudolf Steiner. Sí, claro que sí. Vale. Rudolf Steiner era el creador de la antroposofía, se salió de la teosofía, era un gran filósofo, un gran vidente, un gran científico, un gran pensador que crea un montón de técnicas, y él, en sus conferencias, lo que viene a proponer es que cada periodo de tiempo el mundo está regido por un ángel, y ese ángel está asociado a un lugar, a un terreno concreto. Entonces, el ángel que regía el mundo a partir de 1400 y pico estaba asociado a Hispania, es decir, península ibérica,
Portugal y España. Y el Papa, de hecho, divide la tierra de tal meridiano para arriba es para España, de tal meridiano para abajo es Portugal. Es el Imperio Español. Lamentablemente, no se pudo llevar a cabo, 2 intentos hubo. Estuvo por medio el macabro emperador, o hijo de emperador romano germánico Felipe II, tipo gafe al máximo, que sin quererlo echaba el mal de ojo a gente que se le acercaba. Iban todos para abajo porque sabían que era terrible su poder fascinador. Y no se pudo unir España y Portugal en un solo reino. Como luego sí se unió con América, porque los países americanos nunca fueron colonias de España, fueron realmente provincias españolas con derechos propios, auténticos como todos sus ciudadanos. O sea, es algo claro, que la macabra leyenda negra, que voy a explicar de quienes vienen a continuación del Imperio Británico, ha tejido, como eso de llamar latinos. ¿De qué va eso de latinos? A ver, ¿qué otro latino hay? ¿Francés? En Haití, ¿verdad? Es muy importante Haití. Si habla francés, vale. Ahí en Jamaica, vale. Bien, continuando con esto, te decía, después viene un ángel que, digamos, está sobre Gran Bretaña, sobre las Islas Británicas. Y ahí empieza el Imperio Británico. Pero eso es 2 siglos después. Pero otros 2 siglos después viene otro ángel que, según Steiner, ¿sobre dónde está? Sobre Rusia y el mundo eslavo. Y es quien debe llevar la antorcha. ¿Qué ocurre? Que según Steiner hay una conspiración en Londres de sociedades nigrománticas muy poderosas que manejan la city, el dinero, todo, para impedir por todos los medios que Rusia les arrebate su imperio, su poder. Y gracias a eso anuncian, en 1890, una revista Truth anuncia lo que va a venir. Gracias a eso, las fuerzas oscuras envían a gente como Rasputín, degradan totalmente a los zares, hacen que el pueblo les odie, financian ellos y agentes secretos como Parvus, financian el tren en el que Lenin avanza hacia Moscú, un tren. La revolución ya ha demostrado un historiador en un denso libro. El mismo historiador demuestra que las mismas fuerzas de Wall Street de Estados Unidos financiaron el movimiento, digamos, marxista, leninista y luego stalinista, leninista, y que financiaron el auge, la subida de Hitler al poder. Las mismas, los mismos, con sociedades secretas detrás como Skull and Bones, a las que pertenecen toda la familia Bush. Bien. Pero no solo hacen eso, sino que el tren para un día misterioso en Berlín, donde recibe otros apoyos. Claro, cuando Lenin llega a Moscú, los rusos, que tenían bastante apretados pese a todo a los alemanes, ya les sueltan. O sea, ¿qué ocurre? Hunden Rusia. Rusia ha sufrido todo un proceso alquímico de maceración, ha sufrido tanto, ha sido un pueblo tan sufrido, ha sido un pueblo tan colectivista, sumado más con el comunismo, el colectivismo, que hay muchísimos, una docena de rusos y ajenos, como Steiner, Geist, etcétera, que a largo plazo ven que la esperanza del mundo está allí. ¿Qué ocurre? Que las mismas fuerzas y sus seguidores que han conseguido todo eso provocan un alzamiento en Ucrania, la plaza del Maidán, por 2 motivos. Uno, el motivo esotérico más potente es este, pero vamos a ver, eso pertenece a lo que yo llamo la metapolítica o la metahistoria, es decir, lo que está más allá. Meta como la metapsíquica, que es el antiguo nombre de la parapsicología, más allá por encima. Pero luego hay otro nivel que es la criptopolítica y la criptohistoria, es decir, las conspiraciones. Lo cripto. Ahí, a ese nivel, ¿qué sucede? Que al igual que Anglo-Norteamérica mantuvo a Alemania como la barrera para frenar a los rusos y al imperialismo real de Stalin, que fue el único dirigente ruso que pretendió conquistar Europa,
fue todo lo contrario. Napoleón iba por ellos y otros. Ya que eso falla, lo que quieren es crear de Ucrania la barrera para frenar al mundo eslavo. Pero resulta que Ucrania es la madre de todas las Rusias. La primera Rus, el gran imperio, fue la Rus de Kiev. Y Moscú, allá arriba, era un pueblecito, era el límite del imperio. O sea, con esto no estoy tomando, Dios me libre, ninguna actitud política. Tú has mencionado antes que yo pertenecí, refundé en mi empresa nada más, ese movimiento que era la CNT, que era anarquista, digamos, anarcosindicalista. Tú sabes que Lenin, lo primero que fue Lenin y la panda que le acompañaba, primero se cargaron a los liberales. Sí, vamos a hacer toda la revolución. Y ahora te corto el cuello, liberal. Y ahora te corto el cuello porque eres socialdemócrata. Y ahora voy a por ti porque eres anarquista. Es decir, contrario al marxismo. Bien, pero te decía eso, siempre he sido, en mi actividad sindical y siempre he sido anticomunista, radicalmente anticomunista. En el movimiento pacifista en el que he participado, en la fundación de los Verdes, que me recordaba un amigo, el actual presidente del Partido Verde, que es nada, porque el ideal ecologista ha sido fagotizado por los comunistas, aquí en España como en otros sitios, y me decía, ¿cómo puedes decir que no has estado en ningún partido si has sido uno de los fundadores de los Verdes? Y le dije, estás hablando de un ideal, no de una mierda política. Hay que diferenciarlo, que luego la gente también le gusta mucho señalar y eso. Bueno, está totalmente comprensible. Además, en aquella época, Enrique, eran los ideales, ¿no? Había mucho activismo, era muy diferente como que ahora. Y es totalmente, vamos. Era muy diferente todo. Muy diferente. Que yo digo, todo. La juventud, la infancia, ¿qué hemos hecho ¿qué han hecho con la infancia? Qué horror. ¿Qué han hecho con la infancia? La han destrozado. Han destrozado totalmente. Y han destrozado, ¿qué es nuestras vidas? Pegados a una pantalla. Por eso digo muchas veces que... la autogenética, eso nos daría, para largo. Sí, pero estabas diciendo algo interesante, ibas a decir algo. No, estaba pendiente de tus preguntas. No, simplemente te decía que en este caso sí. O sea, retomo lo anterior, pero es que yo salto de un tema a otro. ¿Sabes qué ocurre? Eso es la mente del mono loco. Eso es lo contrario de la autoconciencia. La autoconciencia es lo que tomo ahora. Es decir, paro. Tú te das cuenta que de repente... Y yo me paro y me callo. Y dirás, ¿y a este qué bicho le ha picado? Tremendo, es que tienes mucha información. No, me ha picado la autoconciencia. De decir, para el rollo mental. Te decía que yo digo muchas veces, ojalá el Padre Sol nos ayude lanzando una eyección de masa coronal con lo que se llama un EMC, un pulso electromagnético que paralice toda la tecnología, porque no solo va a dejar de funcionar esto, y va a haber millones de zombies diciendo, no tengo WhatsApp, no tengo Netflix, no tengo nada, mi vida está perdida, no tiene sentido mi vida. No. Lo más importante es que dejarían de funcionar las máquinas, la tecnología, que a este nivel y a nivel también de los satélites están manipulando a la humanidad y la tienen zombificada. Eso es una realidad. Y la divina providencia querrá, porque la divina providencia siempre está a favor de la evolución. Siempre. La divina providencia se dice aquí no sé quién lo decía en España, Dios escribe derecho con líneas torcidas. Yo digo, la divina providencia siempre hace eso. Sabe lo que hace. En sus manos me confío. Tremendo, Enrique de Vicente, muy agradecido por compartir. Qué bonita energía, Enrique, cuánto conocimiento. Esto es que da igual, uno pierde la noción del tiempo y es absorber información. Es tremendo, Enrique, lo que compartes. Gran información y mucha gente haciendo preguntas, como alguna que te he preguntado. Pero vamos, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por todo lo que estás compartiendo y mucho éxito en este nuevo, vamos a llamarlo, en este nuevo encuentro, ¿no? De información junto con tu querido amigo
Y lo vamos a volver a compartir. Es un encuentro. Compartir. Es un encuentro. Y de hecho, aquí ya he visto que habéis sido tan amables de poner. Aquí lo ponemos, está ahora está en pantalla. Y debajo, en la descripción del vídeo, habéis sido tan amables que abriendo descripción, ahí está el link para cualquiera que le interese. Mira, te agradezco muchísimo. Para mí, te diré que es un honor. Ya sí te diré que le propuse a Emilio que este fuera el tercer y último encuentro. No solo, cuidado, añado ahora, porque no sé qué va a pasar en noviembre. Pero en noviembre del año que viene, no, hay muchas posibilidades. Pero una que doy por descontado es que habrá una nueva pandemia, que puede ser eso seguro. Vale, por lo tanto. ¿Te ha dado tiempo a ver la nueva portada de Economist? Sí, claro. ¿Has visto todo cómo está rociado todo de herramientas para eso, no? Todo, pero es muy significativa. Estados Unidos, el campo de juego. El campo, ¿qué es lo que está en juego? Es simbólica al máximo. Hay que irse por encima de eso a ver el simbolismo global. ¿Cómo lo hicimos, mi querido y admirado amigo el coronel Pedro Baños, que aquí es el gran referente, ya sabes, popular, y yo en el programa televisivo Horizonte, cuando analizamos la del año anterior, y yo la analizaba a un nivel global, como un sol, con Trump, Zeus en el centro, con todo lo que ocurría alrededor, como un calendario, y de repente mi amigo el coronel Baños, que no es nada esotérico, dice, ¿habéis visto cuántas puntas tiene? No, 33. Fíjate. Ordo Caos. Mira, decirte que para mí es un gran placer compartir esto con Emilio Carrillo. Sabes que Emilio, ante todo, es un referente espiritual. Yo le decía, por un lado que no, porque él enseña con la práctica, con su estilo de vida. Él no se deja arrollar como yo por las circunstancias de la vida, por compromisos, no, desconecta. Él hace sus encuentros con gente, etcétera. Es otro estilo. El mío es distinto, complementario. Pero Emilio, antes de eso, como tú sabes muy bien, no es que haya sido por elección política vicealcalde de Sevilla o presidente de la, no recuerdo la Unión Hispanoamericana de Municipalistas. Mil cosas. Y economista también, ¿no? No, pero bueno, economista número 1 en su promoción. Número 1 en todo. Es un cerebro, pero ante todo, es un maestro espiritual y un hombre coherente. Y me ha dado la oportunidad de unirme a él, yo como informador. Y la visión, tú decías que tengo muchas informaciones, no importa. La cuestión con todo esto es, ¿cuál es? Abrir mentes. Abre tu mente. No te cierres en una sola idea. No te creas lo primero que te cuentan o lo primero que puede ser. Es que puede ser A, B, C, D, E, F, G, X, Z. O todo ello al mismo tiempo. O sea, en este momento, hay tales cruces interdimensionales que tan solo es necesario estar consciente de ello y consciente de qué es lo esencial. Lo esencial es la reevolución a partir de la conciencia. Lo importante ante todas las informaciones y ante toda la desinformación y los programas de ingeniería social que llevan a divide y vencerás, a separarnos en bandos, es utilizar la gran herramienta de el Vedanta Advaita, que es Viveka, el discernimiento. Aprender a discernir, reflexionar y sobre todo desde la mente mayor. No sé si todos, pero yo al menos sé que yo sí y otros también. Tenemos una mente menor, que es esta mente del mono loco, que puede saltar de un tema a otro, puede estar enganchada a Netflix, al WhatsApp o a la madre que le parió. ¿Vale? Pero por encima de eso hay un ser al que dejamos expresarse pocas veces en general en nuestra vida, que yo lo llamaría la mente mayor. Hay otros que lo han llamado el ángel guardián a nivel ocultista, o el yo superior. La supraconciencia, el yo superior. Esa supraconciencia o mente mayor nos va a permitir realmente discernir. ¿Es importante que cuente con información? Sí. Es que por eso es tan importante la inteligencia artificial para el sistema nervioso y cerebral de Gaia, que es la noosfera, porque le está nutriendo de más información constantemente.
Y eso, insisto, puede tener posibilidades terribles o puede ayudar a un salto evolutivo excepcional, único, en toda la historia, no de la humanidad, no, del planeta Tierra, incluso con una gran importancia cósmica, porque lo que está ocurriendo aquí y lo que ocurra en la Tierra influye a muchos niveles, en muchos mundos, en muchas dimensiones. La guerra, la lucha, se está librando allá arriba y también aquí abajo, soterrada en nuestro mundo, es una guerra, una lucha entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad. Es una fuerza, una guerra entre las luchas de la evolución y de la involución. Es una lucha entre las fuerzas del sueño y del despertar. Entonces, lo que importa es despertar nuestra conciencia. Ahí queda todo dicho. Muchísimas gracias, Enrique de Vicente. Por cierto, están preguntando por aquí, me imagino que habrá salido bien, porque he visto en los comentarios que tenías una operación de mandíbula. Sí, pero bueno, fue algo simple. ¿Te salió bien? Sí, afortunadamente. Sí, era un poco tremendo porque era antes del encuentro con el coronel Baños y yo, como me enrollo mucho, y mi querido y admirado amigo Pedro Baños me da carrete, estuvimos casi 2 horas de programa y dormí 3 horas antes de la operación. Maravilloso, maravilloso. Imagínate que me ponen anestesia total, maravilloso anestesista. Me quedé dormido en el acto y no me enteré de nada. Así que todo ha salido perfecto. Qué bueno. Gracias a la divina providencia. Qué bueno. Enrique, un último consejo que nos des aquí en el canal, que tú tienes mucha experiencia con todo tipo de cosas, además, sabiendo que tú has formado parte del concepto de la granja humana, vamos, esto es algo histórico. ¿Algún consejo que nos puedas dar aquí en el canal para seguir así un poco, que te siga gustando el canal y que sigamos haciendo cosas buenas? Me encanta el canal. Otra cosa es cuando pueda volver a intervenir, porque me esperan claro. En la vida demasiados. Tú decías, hablabas de libros, pero tengo también suspendida una serie que yo quería hacer sobre el Egipto secreto, que conozco muy bien, y que había posibilidad no hay tiempo para todo. Pero el gran consejo siempre es abrir la mente. Abrirla, no cerrarse en una idea, en una creencia, abrirla profundamente. La liberación, el liberarse, uno puede ser un gran cristiano, un gran católico, un gran musulmán, un gran judío, que hay diferentes historias dentro de todo eso. Pero al mismo tiempo abrir la mente, liberarse, no atarse a dogmas, no atarse a creencias, no atarse a lo que cuenta el primer youtuber, sea desde el más pirado al más sabio. Abrirse. Tener información. Cuanta más información tengas, cuanto más visiones tengas, mejor. Y después de eso, discernir. Y muchos me preguntarán, ya, pero ¿qué hago yo que no tengo acceso? Bueno, hoy en día, gracias a Internet, todo el mundo tiene acceso a lo que sepa buscar. Pero, ¿qué hago yo con mis problemas, con mi vida? ¿Cómo salgo yo de aquí? Y el consejo es, reza. Invoca a la divina providencia. Siempre que mantengas tu propósito, y tu propósito tiene que ser evolucionar, liberarte. No la libertad, no, la liberación es tu camino. Y el camino de la conciencia, de la evolución. Crecer, despertar. Ser una célula dentro de todo ese organismo que es la Tierra, que vaya hacia la luz, que vaya hacia la elevación vibratoria, que vaya hacia la evolución. Siempre que tu propósito sea esa en la vida y tu petición, la divina providencia te llevará a buen destino. Tal vez pasando por muchos sufrimientos, por muchos problemas, por toda una obra de maceración alquímica como la que va a pasar el mundo. Seguramente sí, pero será necesario.
Tremendo, pues ahí está, sabias palabras, sabio, como siempre, grande, Enrique de Vicente, por estar aquí, compartir. Cuando quieras, esta es tu casa, maestro, ya sabes, te autoinvitas cuando quieres, nosotros estamos en vivo, improvisamos mucho, ahora vienen más invitados, así que cuando quieras, yo sé que se te hace tarde ya, así que buenas noches, bueno, Enrique. No es tanto, hay que seguir trabajando, no, ya, para ti ya hay otros invitados, y mañana me espera la grabación de un programa de televisión y seguir con esto. Querido Diego, ¿vas a participar en cuarto milenio, Horizonte? Sí, bueno, vamos a ver, es que se graba. Yo he estado mucho tiempo ausente, he tenido 2 viajes casi seguidos a Egipto, increíbles, sería otra cosa. A los sitios donde hemos accedido, increíbles. En uno hemos bajado al Pozo de Osiris, pero sobre todo en otro, a las entrañas, que no ha entrado nadie. Ay, si lo hubiera sabido te habría puesto un vídeo sobre el tema. A las entrañas de la pirámide escalonada de Saqqara. A los laberintos. ¿Sentiste algo especial allí? Sí, hay una energía potentísima. Primero es una pila. Es una pila energética potentísima. Pero bueno, lo otro era Indiana Jones. Nos perdimos en los... seguramente el cuarto milenio emitirá un vídeo en el que yo digo, gritaba, ¡perdidos! Pero es que gritaba para ver si nos oía el inspector o el guía que teníamos, porque era un laberinto. Hasta que ya alguien finalmente supo cómo salir de allí. Pero he tenido un viaje a Turquía y a Armenia, las cunas de la humanidad, donde hemos estado viendo sitios como Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Sanur, viendo el arte más antiguo de la humanidad y el origen de la civilización. He vuelto machacado, he vuelto con algún bicho que todavía me continúa, es decir, hay demasiado. Entonces, en ese sentido, estoy un poquito saturado. Pero te decía, desde que me hizo la petición para tu canal, Constanza, no me queda más remedio que ser muy selectivo. Pero vi la forma en la que trataba los temas y dije, o sea, yo siempre me confío a la intuición, a la que asocio la divina providencia. Mi intuición es, claro, he hablado, la intuición para mí es la conexión con la mente mayor o con la supraconciencia. Esto sí. Así que ha sido un placer. Buenísimo. No me he equivocado, es más, me quedé corto, Diego, porque navegar de tu mano es una maravilla. Esto ha sido maravilloso, Enrique. Esta es tu casa, cuando quieras, ya sabes. Inshallah. Así lo quiere la divina providencia. Pues Dios te bendiga, Enrique, que sigas así, con esta energía tan vital, con tan buena vibra, dándonos tanto conocimiento de la fuente del conocimiento tan importante, porque, bueno, estuvo hace muy poquito también Daniel Stulin y lo sigue diciendo, lo más valorado, lo más codiciado sigue siendo el conocimiento. Así es. En todas las esferas, ¿eh? Shalom, hermano. Gracias, Salón. Muchísimas gracias, agradecido. Nos vemos pronto, Enrique. Un gran abrazo. Hasta siempre, Diego. Un abrazo. Hasta pronto, hasta luego.